Bienvenido, muchísimas gracias, José Luis Jonás. Pues la situación es bastante crítica en lo que es el estado Carabobo y Aragua. Hay que recordar que lo que es la cuenca del lago de Valencia se comparte con al menos 6 estados, de los cuales los dos en situación más crítica son precisamente Aragua en primer lugar y luego Carabobo. En Aragua hay un promedio de unas 400 personas afectadas por lo que ha sido la crecida del lago, y en Carabobo son alrededor de unas 60. Los sectores más afectados han sido Paraparal, El Indio, Brisas del Lago, La Punta y Mata Redonda en Aragua, mientras que acá en Carabobo tenemos la carretera nacional Huigüe-Valencia, el sector Las Tiamitas, Isla de la Culebra en el sector La Montañita, Samamocho, y ese sería más o menos el balance. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que recordar que el lago de Valencia es el lago más grande de Venezuela que no tiene salida al mar, por lo tanto no tiene una capacidad para él poder alivianarse por sí mismo. Adicionalmente de a él acuden en él desembocan 17 ríos, de los cuales han sido utilizados para drenar lo que son las aguas servidas. Entonces entendemos de que tenemos una cuenca que no tiene salida al mar, pero que progresivamente y constantemente está recibiendo no solamente pues las dosis de agua por lluvia, sino que adicionalmente recibe pues los productos que son desechados por la ciudadanía y las diferentes ciudades. Entonces, hasta el momento, algunas de las familias que han sido afectadas en Aragua han sido trasladadas. Sin embargo, en las municipalidades no se precisa cuántos núcleos familiares han sido desplazados. Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat prometió 2.000 soluciones habitacionales para ello. Y hay algo que es bastante curioso y peligroso, dado que el pasado viernes el Tren de Aragua pues envió un comunicado a la colectividad en el estado de Aragua diciendo que las casas que estén abandonadas o en desuso deben ser entregadas de forma voluntaria, porque si no pues ellos procederán a obligar a los dueños a que entreguen esas casas a los familiares de las personas afectadas. Entonces ya no solo tenemos una situación de carácter humanitario acá, sino también tenemos pues una especie de Estado sobre el Estado cuando vemos que estos cuerpos criminales empiezan a ejercer presión para tener control de la situación. Ha fallecido por lo menos una persona, que es el caso de Dino Joaquín Tobar Mujica, quien se encontraba encima de su caballo en el sector de Paraparal. Él estaba ayudando a los vecinos a trasladar pues sus enseres, y el caballo pisó una guaya de alta tensión que había caído, y pues ahí pasó alrededor de 2 días electrocutándose hasta que las autoridades decidieron pues rescatar el cadáver. Ahora queríamos tener claro para todos los que están en sintonía en estos momentos qué ha hecho el gobierno en concreto, ¿no? Pues bueno. Porque ha habido muchas críticas en torno al gobierno con las ayudas que está suministrando a los afectados por el huracán Irma. Uh-huh. Y todo el desembolso, comida, lo ha hecho también a través de la vocería del ministro de Interior y Justicia, pero queríamos saber qué ha hecho el gobierno por estos afectados, que son los afectados del país, en línea concreta, pues. Bueno, en concreto lo único que se tiene pues es esta promesa del Ministerio de Vivienda y Hábitat de que va a dar 2.000 soluciones habitacionales para los damnificados, más aún los trabajos de protección civil y de los bomberos han sido trabajos netamente preventivos, manteniéndose bajo supervisión lo que es la cota del agua en el muro de contención que da hacia el frente con Aragua, porque de resto no tienen la capacidad técnica ni instrumental para poder brindar la atención debida. Se ha intentado comunicarse con Jorge Galindo, que es el director nacional de Protección Civil, pero no ha podido dar detalles con respecto a este tema. Y es bastante curioso porque en el caso de pues el deslave que hubo hace unos cuantos días en Choroní, pues ellos atendieron muy prontamente y dieron una respuesta, hicieron incluso todo un despliegue técnico, y no entendemos por qué no se tiene la misma acuiciosidad con este tema. Hay que recordar que hay algo muy importante también, que desde el 2012 pesa sobre la zona una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ordenó la evacuación inmediata de esa zona, más el pago de indemnización a sus habitantes. Esto no se ha materializado. Esto es una de las causas o situaciones que se han pasado bajo de la mesa
y que hoy en día pues estamos viendo que ha desembocado una dramática situación. Ahora, la situación de la alimentación de estas personas, ¿tienes conocimiento? ¿Dónde Pues, están? bueno. Si están en refugios, de cómo, quién los alimenta, si tienen alguna ayuda del gobierno aparte de la promesa que hizo el Ministerio de Vivienda y Hábitat. ¿Perdieron su ropa? ¿Cómo, si Pues lo están las ayudando pérdidas en eso? materiales han sido bastante. Estamos hablando de que muchas viviendas quedaron completamente negadas, otras quedan inhabitables porque lo que es la proporción o el nivel del agua pues rebasa el 1,5 metros en algunos casos, en las zonas más afectadas. Entonces, pues por esta parte pues tenemos en cuenta de que no existe ningún tipo de ayuda. Muchos de los ciudadanos que se encuentran allá siguen pernoctando, algunos en los techos de las viviendas. Otros han logrado por medios propios o por colaboración de ciudadanos pues lograr salir de la zona afectada, pero como no existe un operativo de gobierno coordinado, no existen tampoco cifras. La información que se maneja hasta el momento ha sido pues de alguna otra forma corroborado, precisado por algunos dirigentes municipales y vecinales quienes han brindado una información, pero carecen pues de una preparación técnica para ofrecer datos al respecto. Toda esta situación se origina también por un problema con el trasvase, un trasvase que se había creado para el año 2009. ¿Qué es un trasvase? Perdóname, no sé qué es. Un trasvase es una estructura o un sistema que se utiliza para poder drenar lo que es las aguas del lago. Ah, ok. En un principio, pues, se utilizó o se invirtieron 180 millones de bolívares fuertes, el equivalente ahorita a una casa, ¿no? Para generar esta estructura, que era una solución a través de un decreto de emergencia que dio el presidente Chávez. Esto lo que hacía era que trasvasaba 3.000 litros de agua por segundo hasta el río Tupunemo, y a su vez lo mandaba hacia el río Guárico. Lo que ha pasado con esto es que ese trasvase se construyó entre comillas y posteriormente 2 años después dejó de funcionar. Él entró en funcionamiento en el 2007 y dejó de funcionar en el 2009. ¿Qué ha pasado con esto? Pues nadie ha hablado. Adicionalmente, lo que es la planta de tratamiento de aguas servidas Alejo Zuluaga, que queda al lado del lago de Valencia, tiene 2 años sin trabajar. Esta planta también servía de aliviadero a los niveles del agua, porque bueno, ellos llegaban, limpiaban las aguas servidas y pues las volvían a colocar en circulación. Sin este tipo de pues recursos estatales o entes que estén operando, la situación se agrava. Y tras también la expropiación de más de 20.000 hectáreas de caña de azúcar que estaban en las zonas aledañas al lago, pues se perdió la capacidad de absorción natural que había en la zona para poder tener ese control endémico de lo que es los niveles del agua. Ahora nos preocupa la cantidad de personas y que no existen cifras oficiales de afectados. Y esto llama poderosamente la atención luego de que el gobierno nacional habría enviado ayuda humanitaria hasta los Estados Unidos por el huracán Irma y no hay asistencia para las personas afectadas por el agua de Valencia. Es curioso porque últimamente pues lo que ha capitalizado el foco de atención del gobierno ha sido precisamente pues lavarse la cara con una visión humanitaria, pero no está atendiendo lo que son las realidades internas. Estamos hablando de que esta situación se empezó a observar desde el 25 de agosto, ya se empezaba a ver que los niveles del lago estaban llegando hacia las casas. Se emitieron alertas ciudadanas, solicitudes a diferentes componentes, desde los componentes municipales, en las distintas direcciones de las alcaldías, a los cuerpos de seguridad, a la gobernación de Aragua, y nada se ha hecho. En el caso de Carabobo, por ejemplo, existe un sector que se llama la Isla de la Culebra, queda justamente en el medio del lago, es un islote donde la gente de forma pues imprudente habitó esa zona, y ellos están comunicados solamente a través de un terraplén, que es como una especie pues de vía que conecta de tierra a la isla. Este terraplén ya está prácticamente pues tomado por el agua, lo que significa que hay una gran cantidad de personas, al menos unas 400 familias que también hacen vida en esa isla, que posiblemente van a quedar incomunicados en esa isla. ¿Qué ha pasado con eso? Pues nada, ya van al menos 30 personas que se encuentran damnificadas en la zona. Las autoridades municipales ni las autoridades de la gobernación de Carabobo han hecho nada al respecto y tampoco se pronuncian.